Y entonces aquí viene este hombre y le dice: porque la maldad de ese pueblo ha subido contra mí. Y Jonás se levantó para huir. Diga, para huir. Aquí es donde vamos a aprender. Jonás se levanta para huir. Jonás se levantó para no cumplir. Cuando diga, yo soy escogido por Dios. Cuando te ha escogido Dios te ha escogido, hay un plan en el cual caminar. Hay una obediencia que desarrollar. Hay un ministerio que cumplir. Hay vidas que ministrar. Hay pueblos que salvar. Hay familias que rescatar. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y se fue para otro pueblo, a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. ¿No anda un montón por ahí? ¿No lo conoce usted? Que andan a la par suya trabajando, que están estudiando a la par suya, que tienen sus propios proyectos y andan lejos de la presencia de Dios, que hablan de Dios de repente. No es sabe que Dios es, porque el Dios que yo sirvo, yo puedo definir. Si estoy hablando de Él, usted tiene que tener eso para comprenderlo. Viene a la iglesia y para poder ministrar lo que tiene aquí. ¿Alguien dice amén? Entonces, aquí hay una experiencia que normalmente hace a la gente desenfocarse de realmente quién es el que merece la gloria. Y dice la palabra que cuando miraron a este hombre que estaba imposibilitado, porque esa es la historia de la gente con la que usted se encuentra. Puede ser que no sean paralíticos, o puede ser que no sean sordos, pero puede ser que no puedan ver, puede ser que tengan muchas cosas que son parte de su nacimiento, o de repente, quizás no del nacimiento, sino del entorno en el que han crecido y no saben de Dios. Y cuando reciben un beneficio de Dios, por causa de que tú vas y le ministras a la persona, y la persona dice: wow, qué bueno que vino este hermano, qué bueno que me llamó, gracias a Dios que lo puso aquí, etc. Y de repente empiezan a querer caer en gracia con usted. Y gloria a Dios por ahí. Los hijos de Dios tenemos que estar prestos para decir que toda la honra y la gloria es para Él. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y andó. Estoy leyéndole 14, el libro de Hechos 14. ¿Sabe? La gente, aunque de repente no lo diga, usted, como guiado por el Espíritu, tiene que descubrir que ahí hay necesidad. Si usted es guiado por el Espíritu, usted va a comprender que ahí hay pobreza. Usted va a comprender que ahí hay angustia. Y usted va a comprender todavía aún más que ahí hay pecado, que Dios quiere liberar al hombre de tal. Y dice la palabra, que estaba imposibilitado, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo. Y cuando oyen hablar a Pablo, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó los ojos y dijo en lengua licabónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Es interesante cómo la gente, la idolatría no es algo nuevo. Y alguien puede decir: no, que los indios nuestros antes eran idólatras y por eso los españoles tuvieron que traer unas cruces
y unas imágenes para poderlo hacer entender. ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén. Espero que no tenga que tener una imagen para poder explicar esto, ¿verdad? Gracias, Señor. Como que ya superamos un poco eso. Parece. Pero yo he visto cristianos que todavía andan con más de una cosa. Algunos ni siquiera podré descubrirles que andarán con un escapulario en la bolsa. ¿Saben lo que es un escapulario? Como yo pasé por la religión, yo le puedo hablar de eso. Pero antes allá te daban una estampita, pues. Una crucita. A veces hasta una crucita. Hay algunos cristianos que usan cruces. No se va a sentir mal por lo que estoy diciendo. La cruz va ligada a nosotros porque es el lugar de martirio, Señor. Pero alguien dijo una vez, ¿cómo tú puedes lucir el lugar donde martirizaron a tu hijo? ¿Te vas a poner una metralleta para que mataron? Yo no libre de eso. Pero la reverencia es por la causa del que fue puesto en la cruz. No porque Nerón quiso poner en las cruces y meterle fuego. No, porque era un castigo para los que caían en desgracia. Por eso dice que él fue crucificado. En el medio de ladrones, en medio de pecadores, no habiendo pecado en él. Alguien da gloria al Señor. Amén, aleluya. Aquí viene el entorno de esto. Dice la gente, a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque es el que hablaba. Y el sacerdote del altar de ese de Júpiter trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Aquí hay que tener la capacidad del entendido de quién es la gloria. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud y dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Dice en la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero en Dios no hay pecado. Y en estos que ya habían sido liberados por la gracia y la misericordia de Dios, tenían la capacidad de ministrar. ¿Hay alguien liberado aquí? Pero qué poquito brillo. ¿Algunos los liberó, Señor, aquí? Entonces, eso quiere decir, igual que los apóstoles, ha recibido de parte de Dios lo que Él les dijo un día, que recibirían poder. Aleluya. Y el poder era para testificar. El poder era para ministrar. Y todavía le dice, y van a ser mis testigos. En este entorno y lejos de aquí, hasta hoy siguen siendo testigos. ¿Alguien dice? Hasta hoy hay testimonio de que el que hizo la obra en ellos camina, y el que hizo la obra en ellos todavía camina y te alcanza hoy. Cuando llegamos al conocimiento bíblico, entonces es que tenemos que entender que todo lo que hagamos, vuelvo a decir esto, es para gloria y honra de Dios. Amén. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convistáis. Y decía, ¿cuáles son las vanidades? ¿Qué podría ser las vanidades hoy en día? Pues que el hombre quiera darte honra y gloria a tu persona y no sea Dios. Que el hombre quiera congraciarte contigo, congraciarse contigo y no conseguirse la gracia que realmente de adorar a Dios y bendecir su nombre. Hay otra experiencia que también le pasó a Pedro. Vamos a Hechos capítulo 3, verso 12. Dice la palabra que viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? Pedro había recién terminado
de hacer una obra portentosa en la vida de un hombre de igual manera. Y dice la palabra, viendo esto, Pedro respondió al pueblo varones israelitas: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. El verso 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre, a este, completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sabe cuál importante es? Que la exaltación es para el Señor. Y cuando vienen las personas a querer levantar altar o a quererte nombrar o a decirte que eres, no el nombre del Señor, porque como un ángel te pueden ver alguna vez, pero la gloria es del Señor. Dice que el que ministra en la casa es el ángel de Dios en ese lugar, y la gloria sea a él. Pero cuando aprendemos nosotros en la palabra, lo que estamos estudiando y viendo es que Pedro y Pablo, grandes ministros, y vamos a ver a otro, pudieron reconocer y declararle a la gente, y tenemos en este tiempo como ministros declararle a los que vamos a ministrar que toda la honra y la gloria es del Señor. Amén, aleluya. Otro tiempo hubo un hecho particular, dice en Hechos 5, que tanto que sacaban a los enfermos a las calles y las ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Wow. ¿Cuántos anhelan más de Dios? Amén, aleluya. Cuando anhelamos más de Dios, eso quiere decir, cuando usted dice que sí, amén, aleluya, cuando usted anhela más de Dios, eso quiere decir que tiene que venir una detonante en su vida, que de creyente a discípulo y de su fe a ser una persona que va a pasar a tener consagración. Diga, yo me quiero consagrar. Lo diga así, facilito. Gloria a Dios. Esa es otra cosa. Porque la consagración es que tuviera usted hambre y sed por estar en este lugar. Aunque no haya nadie que me diga, abran la puerta porque yo quiero venir ahora. Déjenme la puerta abierta porque yo quiero dedicar tanto tiempo para el Señor. Quiero estar en la búsqueda de Dios. Ese es otro. Porque cuando viene la presencia de Dios en nuestra vida, cuando tenemos la unción del Santo, cuando tenemos nosotros en nuestro vivir algo que dar, tenemos que dejarlo ir y no huir. Pero para eso se necesita consagración. Cuando la palabra dice finalmente en el desafío que hace Pedro, dice lo que es urgente hacer. En el verso número 19 del capítulo 3 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No te sorprenda que en la vida de un hombre que busca a Dios, o en la vida de una persona que tú ministras, cuando se recibe el milagro,
la gloria es de Él. Pero cuando ves a otros que quieren venirte a enaltecer por el ministerio que haces, invita más bien a esa otra persona a tener esta real conversión, porque eso es lo que va a hacer al hombre ganarse la bendición de conseguir más favor de parte de Dios. ¿Alguien quiere más favor? Amén. Cuando buscas más favor de Dios es porque vas a tener el deseo genuino, no copia de alguien, sino el deseo de alcanzar el favor que están viendo en el otro. Amén. El favor que están viendo en ti. Porque uno tiene que ser canal de bendición a causa de que hemos recibido bendición. Tiene que ser una causa de un ministerio que Dios te puso en tu vida, pero que ya estás aprendiendo de Él y vas en el desarrollo, en la práctica, viendo la gloria y la gloria y la gloria. Porque la palabra dice que debemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Voy a otro capítulo de los Hechos, en el capítulo 19. Cuando Pablo estaba en Éfeso, dice la palabra en el verso número 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que le pregunté yo cuál es su meta? ¿Cuál es su límite? Los viajes de Pablo, vaya a revisarlo en la palabra. ¿No era en el carro que usted tiene hoy en día? Había que correr ese riesgo por caminos dificultosos. Usted sabe la historia de una vez que hasta una culebra se le prendió sus manos. Y él querían y estaban diciendo otra cosa de él. En otro viaje se opusieron los que iban a viajar y le dijeron que no. Y él dijo, sí, vamos a ir. Se perdió la barca, se desbarató todo, naufragaron, pero ni uno de los que iban ahí se perdieron. Aleluya. Por la oración de uno que estaba ahí. ¿Cuánta gente en tu barco? ¿Cuánta gente pasa al lado tuyo? ¿Cuántos te animan a seguir y cuántos te desaniman? ¿Te unes con los que te desaniman? ¿Ya llegaste a tu límite? ¿Cuál es tu límite? ¿Qué es de las cosas que no crees que eres capaz de hacer? ¿O estás listo igual que Jonás para huir? ¿Usted me está escuchando? Amén. Aleluya. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Santo. Aleluya. ¿Sabe por qué es eso? Eso se llama la presencia de Dios en su más alto nivel por el grado de consagración que hay. ¿Aló? Que aún los pañuelos, que aún la sombra de Pedro, dice la palabra. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia hoy en día? La gente se volvió religiosa. Y te viene y te dice, qué bueno predica el pastor ese, pero qué malo predica el pastor ese, qué bueno él tuvo un mensaje, pero que y en la esquina se le olvidó el mensaje. Vale en la meta. Venir a pasar un buen rato. ¿Has pensado en consagrarte? ¿Has pensado de verdad en santificarte? ¿Has pensado de verdad caminar en integridad y honestidad? ¿Has pensado en crecer con una buena base bíblica?
¿O quieres seguir siendo del grupo? De los que de repente, que no me mire. Llegar a la iglesia de Jesucristo es estar dispuesto para ser sorprendido de que Dios a través de tu vida quiere hacer cosas extraordinarias. ¿Aló? Amén, aleluya. Pero apenas oí un amén. Dice, llegar a la iglesia y ser ministrado por la palabra y ser alcanzado por la palabra y ser lleno de gracia, como le dijeron a esta mujer y a otros en la palabra, que fueron llenos de gracia. ¿Sabe? Dice la palabra que leí yo que en los tiempos anteriores Dios dejó andar a su gente en su propio camino, como hicieron. Pero cuando ya llegas al camino de Dios, cuando ya llegas a Jesucristo, dice, yo soy el camino, la ruta tiene que cambiar. Amén, aleluya. Si logra cambiar tu vida para la ruta que se llama Jesucristo, camino, verdad y vida, vas a entender que hay que andar por ese camino, vas a entender que hay que vivir esa vida y vas a entender que hay que andar en la verdad y la palabra. Amén. Si lo haces, amado, vas a ver la gloria de Dios. Si lo haces, vas a anhelar a partir del encuentro enamorarte de Él cada día más. Señor. Si lo haces, vas a anhelar fluir con lo de Dios en tu vida. Que sea natural. Que tú hables de Jesucristo como Señor y Salvador, como algo que atañe a tu existir. Pablo dijo en algún momento, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y cuando vives eso, vas a ver la gloria de Dios. No vas a ser uno más en la iglesia. Vas a ser un hombre, una mujer consagrada en los caminos del Señor, que cuando estés en un lugar particular van a decir que ore el hermano, que ore la hermana, que ministre el hermano, que ministre la hermana. Van a pedirte que ores por ellos. Cuando llegaste pidiendo que oraran por ti, Dios te manda para que ores por ellos. Pero eso no se consigue. Se puede conseguir así. Porque tú vienes aquí y le he dicho yo, recibe la gracia y la misericordia, das un giro de 360, Dios te cambia toda la cosa, te quita tu pecado, te quita todo ese existir malo que tenías y te pone en el reino. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria. Y hay un corto periodo de tiempo para hacer las cosas. Bien cortito. En la Biblia dice 70, 80 los más robustos. Y luego nos vamos. Pablo entendió eso. Pedro lo entendió. A pesar de que se hicieron cosas extraordinarias, en este capítulo 19 dice la palabra, el verso 20, que a través de estos testimonios así crecía
y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo que la palabra va a crecer en este tiempo y va a prevalecer en este tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo la palabra va a crecer y va a prevalecer poderosamente en este tiempo? ¿Cómo? Le pregunto yo. ¿Con este libro guardado en la casa? ¿Con este libro sin consultarse en la casa? ¿Con este libro en la casa sin desafiarte? ¿Cómo va a creer en la palabra? ¿Cómo va a crecer y cómo va a prevalecer? Cuando llegas a casa, este libro lo tira por cualquier lado y no lo consulta jamás hasta el otro domingo. ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios? Solamente cuando vienes a alabar y levantar y alabaré y cuantas cosas. ¿Cómo? Cuando se encontró el Señor o Pablo lo bajó del caballo de Dios. Fue con él nada más el trato, los demás nada. Pero en lo que se levantó el ciego y le dijeron a dónde tenían que ir. Y Ananías al otro lado lo preparó a Dios. Y dice, viene. Y yo tengo un gran proyecto con él. Vas a orar por él. No, pero él se ha andado persiguiendo, matando a la gente. ¿Cómo? Si van a decir de ti. Cuando te vuelvas a ser evangelista, ese es un mal hablado. ¿Cómo lo voy a creer? ¡Sé un farsante! Hay unos que van a venir a la iglesia y dicen, pastor, no lo ponga por la nota, porque ese, ahí en la iglesia es un santo, porque ahora es un diablo. ¡Qué horrible! Por eso te digo que cuando llegaste, Dios tiene un proyecto y tiene una preciosa meta que se llama el reino de los cielos. Pero para eso tienes que desarrollarte fuertemente, espiritualmente. ¿Cómo? Conságrate. ¿Alguien quiere consagrarse? Tienes que consagrarte. El único que puede borrar esas cosas y quitar del lado de Dios es soberano. Pero Él no te va a traer del cuello y te va a poner. Es el hombre que camina y dice, yo quiero renunciar. Yo quiero someterme, sometimiento. Una palabra un poco compuesta. Porque no va a dar sometimiento a los dos. No, es sometimiento, es entender que vas a entrar a la humillación. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dice, esa es la palabra. Porque, ¿sabe por qué está diciendo Dios eso? Porque están orando por ti. No llegaste aquí por casualidad. No llegué por casualidad. Había gente que estaba orando. ¿Cómo se pasó 7 años orando para que yo pueda empezar a montar a predicar? Porque era un fanático religioso. Porque andaba con mis estampillas y mis cosas. Porque le daba culto a lo creado antes que al creador, dice la palabra. Porque tenía una mezcla de cosas, porque eso es lo que pasa con la gente. Ah, no, Mercurio, este es el que trae la palabra. ¿Qué te ha dicho tal cosa? Adora a Dios. Amén, aleluya. Le dijeron ahí en el libro, ven, en el libro del Apocalipsis, vaya conmigo. 22:9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Y que si alguien vino para aprender y ser ministrado y ser llevado a la verdad de la palabra, es usted, porque Dios lo trajo aquí. Amén. Capítulo 22, ahí termina la Biblia. Y a su nombre. Gloria. Vamos a leer un poco esto.
En verso 6 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Vamos a hacer eso, pues deja la mesa así, bueno, gracias por todo. He aquí, solo para la mesa, para la mesa. Gracias, hermano. Dice el verso 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las nubes, que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Cualquiera puede ser sorprendido. Por eso es urgente crecer espiritualmente. Y no me diga a mí que Juan no estaba creciendo espiritualmente. Este hombre, que de los últimos, el último de los apóstoles, el único que no fue sacrificado, Dios tenía un propósito. En una conversación, el Señor determinó sobre su vida. Pero aquí Juan, que dice la palabra en otro texto, dice que era el discípulo amado. Y alguien dice, no, era el que se recostaba. Sí, dice la palabra. Recostaba su cabeza sobre el pecho del maestro. Este hombre, en la última etapa de la palabra, parece ser que hubiera un error. Pero la sorpresa del ángel que le anuncia, y en lo que le anuncia dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Wow. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Alguien dígame. ¿Alguien guarda las palabras de este libro? Dice, este ángel está diciendo que no solamente de él al hombre, si usted lo entendió, dice que no solamente de él es consiervo, sino de los que hoy en este día tenemos pacto con Dios y somos ministradores de la palabra. Dice que es consiervo suyo. Los ángeles anhelan hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. ¿Sabe por qué los ángeles anhelan hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros? Porque la presencia de Dios es real en su vida. Fueron creados y están para adorar a Dios por toda la vida, para servir a Dios. Y no hay diferencia. ¿Saben de dónde radica el problema? Que nos creemos a veces más inteligentes. Y en lo que somos, que nos creemos más inteligentes, fácilmente lo que pronto volvemos es a hacernos los desentendidos. Adora a Dios. No lo hagas. Pero él es ángel. Voy a terminar diciéndole que le decía hace un momento, todo tiene su tiempo. $70, $80 y luego nos vamos. Y el apóstol lo entendió, el apóstol Pablo. Y en lo que se despedía de los hermanos, hace una exhortación que también se lo voy a dar yo en la segunda de Timoteo. Te siervo que
ayudó mucho al ministerio de Pablo. Dice la palabra en el capítulo 4. Antes le había dicho a Timoteo, en el desarrollo de tu ministerio vas a tener que esforzarte y esforzarse. Eso hay que hacerlo. En el capítulo 3, antes del 4, dice en el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y hace una lista de cosas: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. De la lista también. Espero que no haya nadie aquí. Pero dice la palabra, y este es lo fuerte de esto que se leyó ahorita. Yo solo lo leí rápido porque es pesado. Eso es algo que es como para decirle: está para hoy, está para hoy, está para hoy, está para hoy. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu meta? Y pero entonces dice la palabra que tendrán apariencia. Apariencia y semejanza son dos cosas diferentes. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice a esta clase de gente: evítala. Pero solo los que se va a encontrar con ellos. Si usted quiere verdaderamente honrar a Dios, consagrarse a Dios y desarrollar su ministerio y caminar sin límites, no se pongan los límites, porque la mayoría viene: hermano, venga aquí para orar. No puedo. ¿Y entonces cuándo? Usted viene a un centro de capacitación. Ahí están en un centro de capacitación, pero son pequeños y usted está adulto. En el capítulo 4 decía, yo aquí termino, y le dice el apóstol a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no suplirá la sana doctrina. Al final le dice, en verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Y le hace un reporte. Y espero que usted lo pueda hacer un día, testificándole a otros y decirle como a Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? Que ni siquiera hay que pelearlas. La buena batalla quiere decir: he defendido con carácter lo que Cristo hizo en mí. He defendido con estoicismo lo que Cristo hizo en mí. Le he testificado desde Israel hasta todo este lado de Grecia y Asia lo que Jesús hizo en mi vida. Y he declarado a la gente que ya no era yo, sino que Cristo en mí. Ese es pelear la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Alguien quiere bendición? Y dice ahí la palabra. Y qué pena que todos no me las ha puesto ahí.
Pero dice la palabra, y no solo a mí. O sea, él dice, ya corrí, ya hice todo lo que Dios me encomendó. Y he guardado, espero lo que Él me va a dar. Porque es justo. Pero dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Wow! Eso. Yo alabo tu nombre, Dios. Aleluya. Y la gloria sea a ti. Pero eso ministra en mi vida. Cuando yo veo a ustedes como iglesia en este lugar, buscando al Señor, es mi deber desafiarle y decirle que Dios no lo trajo a pasear aquí. Aleluya. Amén. Es mi deber decirle que usted necesita, si no se ha convertido, convertirse. Amén. Es mi deber que si usted ya se convirtió, que es urgente que usted se consagre. Amén. Que es urgente que usted deje de ponerse límites y que camine sin límite hasta el punto final. Dios se fiel. Yo comencé preguntándole, son etapas, no se queden. No, es que todavía estoy en proceso. Miren, los procesos, yo decía a los hermanos ahí explicando, el hermano Omar que no estaba aquí, pero ¿cuántos tienen en la casa un food processor? Esa cosa que usted tiene mixer lo llaman en otros lados, pero que usted le deja ahí el tomate y le aprieta un botón y un procesador. Sí, eso. Manos. No me diga que toma un proceso. Mira cómo se toma un proceso rápido. Hemos dado un paseo con la palabra. ¿Qué te propones? ¿Tienes modelos? ¿Tienes sueños? ¿Tienes objetivos? En los caminos, Señor, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu límite? ¿Cómo quién te gustaría llegar a ser? Un día se iban a llevar a Elías y aquel Eliseo andaba ahí y era como que anhelaba lo que tenía Elías y le dijo de alguna manera, si estás atento cuando Dios me lleve, te la vas a conseguir. Y apenas se habían llevado a Elías y con aquel manto de Elías vino él también, le dio al río y ¡pum! Se abrió el río. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Pero para eso hay que renunciar a todas esas cosas que... Bueno, renuncia, conságrate, ven a ser un santo que vive esos principios, crece con eso y vas a ser un hombre victorioso, no un hombre derrotado, no un hombre como Jonás que agarró por el otro lado. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Vamos a estar de pie. Damos gracias, Dios, por los que nos han seguido a través de la internet. Bendecimos tu vida. Sé que el Dios que transformó a Pablo y a Pedro es el mismo Dios que te ha ministrado hoy a través de su palabra. Si no has recibido a Jesucristo, abre tus labios, tu corazón, tu mente, tu ser entero. Confiesa tus pecados, recibe la gracia y habrás pasado de muerte a vida. Ruega a Dios que te inscriba en el libro de la vida, para que cuando Él venga o te toque ir, tu nombre esté ahí. Nosotros somos Ministerio Vida Eterna en la ciudad de Brockton, Massachusetts. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo.